Mi prometida mintió para excluir a mi hija de nuestra boda y así terminé el compromiso de manera inmediata. Soy un hombre de 40 años y hace poco cancelé mi boda con mi prometida, Claudia, también de 40, en el último momento. La decisión fue dolorosa, pero inevitable tras descubrir que me había estado mintiendo durante meses sobre un tema muy delicado que involucraba a mi hija de 15 años. Estuvimos juntos durante 4 años y comprometidos por 7 meses. Creía conocerla lo suficiente como para confiar plenamente en ella. Me equivoqué. Me ocultó algo fundamental que afectaba directamente a mi hija, y esa traición hizo que todo se derrumbara. Todo empezó al planificar la lista de invitados para la boda. Ella insistió en que tanto la ceremonia como la recepción fueran exclusivas para adultos, sin excepciones para menores de 18 años. Me pareció incoherente, considerando que tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, de 8, 10 y 13 años, y mantiene una relación cercana con sus 8 sobrinos, cuyas edades oscilan entre los 4 y 16 años. Siempre está presente en celebraciones familiares, cumpleaños y reuniones. Cuando le pregunté por qué quería excluir a todos los niños, incluida mi hija, me dijo que deseaba una celebración enfocada en adultos, sin interrupciones ni distracciones propias de los menores. Alegó que había asistido a bodas donde los niños habían causado molestias, y quería evitar cualquier caos que pudiera arruinar nuestro día especial. Según ella, los adultos disfrutarían más sin la preocupación de cuidar niños durante la cena o el baile. Me costó mucho aceptar esa condición, porque tengo un vínculo muy estrecho con mi hija y no concebía la idea de casarme sin que ella estuviera presente. Desde que su madre y yo nos separamos, cuando ella tenía 3 años, hemos compartido momentos muy significativos. Siempre ha apoyado mis relaciones y se ha mostrado entusiasta con la idea de tener una madrastra y hermanastros. Tras semanas de desacuerdos, finalmente cedí cuando mi hija me aseguró que estaba bien con no asistir, siempre que luego celebráramos algo especial juntos. Me pidió una cena de padre e hija el fin de semana siguiente, y me prometió que entendería si grabábamos la ceremonia para que ella pudiera verla más adelante. Incluso sugirió que organizáramos una pequeña reunión familiar donde pudiera vestirse elegante y tomarnos fotos como familia. Confié en que la regla se aplicaría de forma equitativa para todos los menores, incluidos los hijos y sobrinos de mi prometida. Aunque no me gustaba dejar a mi hija fuera, acepté por el bien de la relación. Ella parecía satisfecha con mi decisión, y de inmediato organizó que su exmarido cuidara a los niños ese fin de semana. También me dijo que sus hermanas harían lo mismo con sus hijos, de modo que todos pudieran disfrutar sin distracciones. Pero hace unos días, todo se desmoronó. Por error, me llevé su portátil al trabajo en lugar del mío. Al abrirlo en el almuerzo, vi que su sesión de Facebook seguía abierta. Había una notificación de su hermana pidiéndole aprobación para los vestidos de su hija, consultando a qué hora debían llegar al lugar para tomarse fotos antes de la ceremonia y si debían llevar los zapatos especiales para caminar por el pasillo. No podía creerlo. Le tomé una captura de pantalla de inmediato. Cuando revisé el portátil otra vez, el mensaje había sido eliminado, lo que indicaba que ella lo había visto en su teléfono y lo borró rápidamente. Pero ya tenía pruebas suficientes. Pasé el resto de la jornada laboral intentando procesar lo que había visto. Al llegar a casa hablé con mi hija sobre cómo se sentía respecto a mi prometida. Me confesó que desde la fiesta de compromiso, el trato había cambiado por completo. Me dijo que mi prometida solo era amable con ella cuando yo estaba presente, pero en mi ausencia la ignoraba o le hablaba fríamente. Mi hija había intentado iniciar conversaciones con ella sobre temas cotidianos, como la escuela o sus amigos, pero recibía respuestas cortantes o ningún interés. Antes del compromiso, mi prometida se mostraba más involucrada en su vida, pero después del festejo dejó de mostrar interés alguno. También me contó que mi prometida comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre el tiempo que yo le dedicaba, insinuando que debería ser más independiente y pasar más tiempo con amigos o con su madre. Mi hija, sin embargo, nunca me dijo nada porque no quería arruinar algo que, según ella, me hacía feliz. Pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían y que, una vez viviendo juntos, podrían tener una mejor relación. Pero al escuchar todo eso y sumar lo que descubrí en la computadora, entendí que no podía seguir adelante con una boda basada en una mentira. Decidí cancelarla, con el corazón roto, pero sabiendo que había tomado la decisión correcta. En la mañana de la boda, llegué al salón principal del lugar del evento a las 9 de la mañana, 3 horas antes del inicio de la ceremonia, y lo primero que vi fue a los hijos de Claudia, junto con sus sobrinos y sobrinas, ya presentes. Estaban vestidos con trajes formales, posando para fotos con el fotógrafo que, por lo visto, había sido citado con antelación para tomar imágenes familiares. Los niños corrían y reían por todo el salón, mientras los adultos decoraban, organizaban flores y afinaban los últimos detalles. Se notaba que estaban completamente familiarizados con el lugar, como si hubieran estado ahí durante ensayos o sesiones de planeación de las que yo nunca supe. Sus vestimentas combinaban con los colores de la boda, y las niñas llevaban peinados claramente hechos por profesionales. Todo indicaba que su presencia había sido organizada con bastante antelación, no era algo improvisado. Me llené de rabia al instante. Caminé directamente hacia Claudia, que estaba cerca del altar conversando con su hermana, y le mostré la captura de pantalla que había tomado el día anterior, de un mensaje en Facebook que ella creyó haber borrado. Cuando vio la imagen en mi teléfono, se puso completamente pálida y enseguida comenzó a mirar a su alrededor, nerviosa, como tratando de comprobar si alguien más nos estaba escuchando. Empezó a dar explicaciones, que su hermana la había convencido a último momento de que una boda sin niños no se sentía familiar, y que su intención era darme la sorpresa de permitirles asistir. Dijo que pensaba contarme apenas llegara, y que creyó que me alegraría ver a los niños, ya que eso le daría un toque más alegre y especial al día. Le respondí que sabía que estaba mintiendo. La captura era de días atrás, no de esa mañana, y además había eliminado el mensaje del portátil apenas notó que yo podía haberlo leído durante mi jornada laboral. Le señalé que los niños llevaban ropa especialmente diseñada para el evento, que había programas con sus nombres y asientos asignados. Eso no se improvisa de un día
día para otro, estaba claro que todo había sido preparado durante semanas o meses. Le dije que no podía casarme con alguien que mentía, especialmente en algo tan delicado como la inclusión de mi hija en un momento tan importante de mi vida. No podía aceptar que tratara a mi hija de manera diferente a sus propios hijos sin una justificación razonable. Le anuncié que nuestra relación terminaba en ese mismo momento. Me di la vuelta y me fui del lugar, sin dar explicaciones a los invitados que ya estaban comenzando a llegar y a tomar asiento. Faltaban todavía 3 horas para la ceremonia, y más de 100 personas habían asistido, entre ellas familiares, compañeros de trabajo y amigos de la universidad que viajaron especialmente para acompañarme. Sé que irme así fue desconcertante y seguramente muy vergonzoso para muchos, pero no podía quedarme ahí, fingiendo que todo estaba bien, cuando acababa de descubrir que la mujer con la que planeaba casarme había estado excluyendo a mi hija deliberadamente. Volví directamente a casa. Pasé el resto del día respondiendo llamadas y mensajes de familiares y amigos que querían saber qué había pasado, si la boda se había cancelado o si todo se trataba de una emergencia. Les dije que el matrimonio se había cancelado de manera definitiva, y que daría detalles más adelante, cuando pudiera ordenar mis pensamientos. Tal vez para algunos fui un irresponsable por marcharme sin avisar, pero si alguien me pregunta por qué dejé a Claudia el mismo día de la boda, esta es la razón. Actualización. Han pasado 3 días desde que cancelé la boda, y quiero contar cómo he manejado las cosas desde entonces, así como lo que ha ocurrido. Volví a casa después de marcharme del lugar del evento, y cuando Claudia regresó, le pedí que comenzara a empacar sus cosas y que se fuera ese mismo día. No podía seguir compartiendo un hogar con alguien que me había mentido en algo tan esencial, que comprometía nuestro futuro como familia. Llevábamos viviendo juntos alrededor de 1 año y medio, y muchas de sus pertenencias estaban distribuidas por toda la casa. Como había dejado su apartamento para mudarse conmigo, no tenía otro lugar donde ir de inmediato. Le di 48 horas para organizarse y contactar a su hermana o a sus padres. Ambos viven en la misma ciudad y tienen espacio disponible en sus casas, para que pudiera quedarse allí temporalmente mientras resolvía su situación. Entre lágrimas, me suplicaba que reconsiderara, que podíamos resolverlo, que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar mi confianza y salvar lo que teníamos. Pero yo fui claro, no podía perdonar que hubiera mentido en algo que afectaba directamente a mi hija. Le dije que necesitaba que se marchara cuanto antes para poder centrarme en reparar cualquier daño emocional que se hubiera generado entre mi hija y yo. Finalmente, llamó a su hermana y arregló quedarse en su casa por un tiempo. Pasó el resto del sábado y casi todo el domingo empacando lo más esencial, ropa, documentos personales y materiales relacionados con su trabajo remoto. Mis amigos han sido un gran apoyo. La mayoría me ha dicho que hice lo correcto al priorizar a mi hija y mantener mi casa como un espacio donde ella siempre se sienta bienvenida y segura. Algunos incluso confesaron que durante el compromiso ya habían notado señales de alerta. Me comentaron que Claudia se mostraba molesta o impaciente cada vez que mi hija estaba presente, y que intentaba acaparar mi atención en reuniones familiares, parrilladas o eventos sociales, ignorando o desplazando a mi hija. Varios de ellos pensaron en hablar conmigo sobre su comportamiento, pero no lo hicieron porque no querían intervenir a menos que yo les pidiera consejo o la situación se volviera claramente insostenible. Edit. Algunos han cuestionado si mi hija estaba diciendo la verdad sobre cómo la trataba Claudia. Por eso quiero dar algo de contexto. La madre de mi hija y yo nunca estuvimos casados. Fuimos pareja algunos años y terminamos cuando mi hija tenía 3, por diferencias que no tenían nada que ver con ella. Mi hija apenas recuerda que fuimos pareja. Su madre está felizmente casada desde hace 5 años con un hombre que la trata muy bien, sin ningún tipo de celos por mi relación con ella. Mi hija nunca ha tenido problemas con las mujeres con las que he salido. De hecho, me ha animado muchas veces a buscar una relación estable porque quiere verme feliz. Nunca ha mentido sobre algo serio ni ha intentado sabotear mis vínculos con otras personas. Ella sabe lo mucho que valoro la sinceridad y el diálogo abierto entre nosotros, y siempre ha sido respetuosa en ese sentido. Algunas personas cercanas me confesaron que, con el tiempo, habían notado un patrón preocupante en el comportamiento de Claudia. Comentaban que solía proponer planes o actividades que excluían deliberadamente a los niños, y que muchas veces organizaba conversaciones importantes o momentos románticos justo cuando yo debía pasar tiempo con mi hija. A partir de eso, decidí bloquear a los padres de Claudia y a sus 2 hermanas tanto en mi teléfono como en redes sociales. Era evidente que habían sido cómplices en su engaño respecto a la lista de invitados, porque no podía imaginar que ignoraran que el plan consistía en dejar fuera únicamente a mi hija, mientras se incluían a todos sus hijos, sobrinos y sobrinas en la ceremonia y en la recepción. Durante los últimos 4 años pensé que había construido una relación sana con esa familia. Incluso me ilusionaba la idea de que fueran parte de la vida de mi hija, que sumaran apoyo y afecto. Sin embargo, toda esa imagen se desmoronó cuando enfrenté a Claudia y le di un ultimátum. Debía explicarme por qué me había mentido con respecto a algo tan fundamental para nuestro futuro juntos. Le ofrecí la posibilidad de hacerlo por mensaje de texto, si le resultaba más cómodo, pero le dejé claro que no me reuniría con ella ni hablaríamos por teléfono. Estaba demasiado dolido y furioso como para confiar en que una conversación cara a cara no terminara en algo más tenso. Le dije que si no quería justificar sus actos, no pasaba nada, pero entonces simplemente cortaríamos toda comunicación y yo me dedicaría a reconstruir mi relación con mi hija. Hasta ese momento, no había respondido. Y eso era raro en ella. Claudia trabaja desde casa brindando atención al cliente online, así que pasa casi todo el día con el teléfono en la mano contestando consultas y resolviendo problemas. Solía responder cualquier mensaje en cuestión de minutos. Actualización. Pasaron 3 días más desde mi último intento de contacto. Es decir, ya habían transcurrido 6 días desde que cancelé la boda cuando finalmente respondió. Me envió varios mensajes largos asegurando que necesitaba hablar en persona para explicarme lo que, según ella, eran motivos válidos detrás de sus acciones. Decía que no quería ser vista como la villana de toda esta situación sin tener la oportunidad de contar su versión. Argumentó que los mensajes escritos no podían transmitir con claridad lo que había vivido emocionalmente durante nuestro compromiso, y que después de 4 años de relación, le parecía injusto que no la escuchara directamente antes de tomar una decisión definitiva. Afirmó que había detalles importantes que solo podían entender
entenderse en una conversación real, y temía que malinterpretara sus intenciones si intentaba explicarse solo por escrito. Pero me mantuve firme. Le repetí que no habría encuentro personal alguno. No confiaba en ella después de descubrir cómo me había mentido durante meses. No quería ser manipulado por lágrimas ni apelaciones emocionales en una conversación cara a cara. Necesitaba una explicación por escrito, algo que pudiera leer con calma, analizar sin presión, sin tener que dar una respuesta inmediata. Le dejé en claro que tenía 24 horas para enviarme un mensaje detallado con todos sus motivos. Si no lo hacía, bloquearía su número y no volvería a saber de mí jamás. Le advertí que esa era su única oportunidad para ofrecer una versión honesta de por qué había tratado así a mi hija y por qué había mentido sobre la lista de invitados. También le dije que necesitaba protegernos, a mi hija y a mí, de cualquier otra forma de manipulación emocional. Al día siguiente, finalmente recibí su mensaje. Lo que leí me dejó atónito. Jamás imaginé esa explicación. Lo que reveló no solo carecía de sentido, sino que también expuso una forma de pensar que me hizo darme cuenta de que, durante esos 4 años, nunca llegué a conocerla realmente. Según Claudia, todo empezó en nuestra fiesta de compromiso, varios meses atrás. Mi hija no se sentía bien esa noche, y tras saludar a los invitados, subió a su habitación a descansar. Claudia subió más tarde a verla, con la intención de llevarle agua o medicinas, y la escuchó hablando y riéndose por teléfono con una amiga del colegio. Eso la llevó a pensar que mi hija estaba fingiendo estar enferma para llamar mi atención y alejarme de la celebración. En vez de hablarlo conmigo o preguntarle directamente a mi hija qué ocurría, Claudia fue a contárselo a sus hermanas. Ellas no solo alimentaron su paranoia, sino que la convencieron de que mi hija estaba en contra de nuestro compromiso y que tarde o temprano causaría problemas en nuestra relación. Le dijeron que muchos adolescentes intentan sabotear las nuevas relaciones de sus padres, y que si no establecía límites claros desde el principio, mi hija jamás respetaría su autoridad como madrastra. Las hermanas le contaron historias de otras familias ensambladas donde los hijos habían sido un obstáculo. La convencieron de que mi hija fingía su apoyo y que, en realidad, deseaba que nuestra relación fracasara para recuperar toda mi atención. A partir de ese único incidente, Claudia empezó a comportarse de manera distante con mi hija durante los 7 meses que duró nuestro compromiso. Me confesó que creía que si dejaba en claro que mi hija no era bienvenida en esta nueva dinámica familiar, entonces ella preferiría pasar más tiempo en casa de su madre. Así, nuestro matrimonio sería más fácil, sin las complicaciones propias de las familias mezcladas. Incluso admitió que había planeado la boda sin niños precisamente para enviarle un mensaje a mi hija sobre su lugar en esta nueva estructura familiar. Planeaba incluir a sus propios hijos, sobrinos y sobrinas, pero dejar fuera a la mía, como una forma de establecer jerarquías desde el principio. Su intención era que sus hijos tuvieran prioridad en todas las decisiones y actividades familiares, y que mi hija entendiera que no ocuparía el mismo lugar. Cuando hablé con mi hija sobre todo esto, me confirmó que si había estado hablando con una amiga esa noche. Me dijo que, aunque no se sentía bien, esa conversación la ayudó a distraerse. Había empezado a sentir malestar estomacal y dolor de cabeza desde horas antes, probablemente por algo que comió. Intentó quedarse en la fiesta más tiempo, pero se sintió peor y prefirió ir a descansar antes de vomitar frente a todos. Me explicó que llamó a su amiga para contarle cómo iba la fiesta y hablar de temas típicos de su edad, no con la intención de llamar mi atención ni de arruinar nada. No entendía por qué hablar por teléfono mientras estaba enferma podía ser considerado como un intento de manipulación. De hecho, me aseguró que nunca había intentado interferir en mis relaciones ni crear conflictos con las mujeres que había conocido antes. Ella insistía en que siempre había apoyado mi felicidad con sinceridad y que jamás había intentado sabotear mis relaciones sentimentales ni interferir en mi vida amorosa. Pero al oírla, comprendí algo mucho más profundo. Claudia nunca había aceptado verdaderamente a mi hija como parte de nuestra familia. Todo apuntaba a que su intención, después del matrimonio, era ir alejándola poco a poco de mi vida para quedarse con toda mi atención y recursos dedicados a ella y a sus propios hijos. La decisión de tener una boda sin niños fue solo el inicio de lo que habría sido una etapa marcada por la exclusión constante de mi hija en los momentos familiares más significativos. Y, sinceramente, agradezco haber descubierto esas intenciones antes de dar el paso final, antes de que el daño fuera mayor. Han pasado ya 8 días desde que cancelé la boda, y 2 más desde la última vez que conté algo al respecto. Ayer por la tarde, Claudia apareció en mi puerta sin previo aviso. Venía a recoger algunas cosas que había dejado cuando se fue el fin de semana anterior. Me había escrito temprano ese mismo día para pedirme permiso para retirar algunos muebles y artículos de cocina que no había podido llevarse en su primer traslado. Le había contestado que debíamos coordinar un horario específico para que pudiera pasar mientras yo estuviera fuera y mi hija aún no hubiera llegado de la escuela. Así evitaríamos cualquier situación incómoda o conversación que pudiera desembocar en confrontaciones emocionales. Incluso le propuse que uno de mis amigos estuviera presente durante la recogida para garantizar que todo se hiciera con tranquilidad, sin escenas innecesarias. Pero en lugar de esperar mi respuesta o aceptar mi propuesta de contar con alguien neutral, simplemente se presentó alrededor de las 7 de la tarde, acompañada por su hermana y el esposo de esta, aparentemente para ayudarle con los objetos más grandes como una estantería y una cómoda. Cuando abrí la puerta, lo primero que hizo fue pedirme disculpas. Quería hablar sobre lo que había pasado entre nosotros, mientras sus acompañantes permanecían detrás de ella, visiblemente incómodos, evitando mirarme a los ojos. Reconoció que había actuado de manera inmadura con mi hija y que se había dejado influenciar demasiado por los consejos de su hermana sobre cómo manejar la situación y sobre cuál debía ser su papel dentro de nuestra familia. Me confesó que, recientemente, había tenido una fuerte discusión con sus hermanas al darse cuenta de que sus consejos habían destruido nuestra relación. Según me dijo, su estancia en casa de su hermana se había vuelto tensa, llena de reproches mutuos sobre quién era realmente el responsable de todo lo que había salido mal. Al parecer, sus hermanas ahora alegaban que solo intentaban ayudarla a manejar un contexto complicado y que jamás imaginaron que su intervención terminaría causando una ruptura definitiva. La culpaban a ella por haber interpretado mal sus sugerencias y haber actuado de manera excesiva, mientras que ella la señalaba por haberla alentado a tratar mal a mi hija desde un inicio y por convencerla de que excluirla de la boda era una decisión razonable. Me pidió una segunda oportunidad. Prometió que esta vez haría lo correcto con mi hija,
que quería regresar a casa para reparar lo que había roto. Afirmó que entendía que mi hija era lo más importante para mí, y que estaba dispuesta a asistir a terapia familiar, a buscar ayuda profesional para mejorar como pareja y como futura madrastra. Juró que le pediría perdón a mi hija con total sinceridad, que nunca más la dejaría fuera de ninguna actividad familiar, y que lucharía por recuperar la relación y la confianza perdidas. Incluso me dijo que había aprendido lecciones valiosas sobre la comunicación y la honestidad, y que eso haría de nosotros una pareja más fuerte si tan solo le daba otra oportunidad. Yo le respondí con claridad: lo primero en mi vida era y seguiría siendo mi hija, que permitir que alguien que la había tratado con tanto desprecio volviera a formar parte de nuestras vidas sería una traición a mi papel como padre. Le dije que cuando se rompe la confianza de manera tan profunda, no hay palabras que basten para repararla, que no iba a arriesgarme a que mi hija volviera a sufrir un rechazo emocional o una manipulación por parte de alguien que, en teoría, debía protegerla. Le dejé claro que su comportamiento durante meses había demostrado que no tenía los valores que yo buscaba en una compañera, que mentir y marginar a mi hija no podía ser simplemente borrado con una disculpa. Mi deber era velar por la estabilidad emocional y la felicidad de mi hija, y no estaba dispuesto a arriesgar su bienestar por una promesa de cambio. Le pedí que recogiera sus cosas cuanto antes. Luego subí a mi habitación para evitar seguir escuchando sus súplicas y lágrimas. Se quedó cerca de una hora empacando con la ayuda de su hermana y cuñado. La escuché llorar casi todo ese tiempo, pero me mantuve en silencio hasta que finalmente se marcharon. Esa noche, mi hija estaba con su madre, y me alegré de que no presenciara nada de aquello. Más tarde la llamé por teléfono para contarle que Claudia había recogido sus pertenencias y que, por fin, ese capítulo había quedado completamente cerrado. Le aseguré que ahora podíamos enfocarnos en nosotros y retomar la tranquilidad de nuestra vida. A pesar de todo, algo bueno salió de esta experiencia. La relación con mi hija volvió a ser exactamente como era antes del compromiso. Volvió a confiar plenamente en mí, sin reservas ni silencios incómodos. Me cuenta sobre sus amigas, sobre la escuela y sus planes para las vacaciones. La noto mucho más relajada desde que Claudia ya no está en casa. Ha vuelto a charlar conmigo durante nuestros trayectos en coche, y ha empezado a invitar a sus amigas otra vez, algo que había dejado de hacer por temor a cómo reaccionaría Claudia ante la presencia de adolescentes en casa. Estamos organizando una escapada junto con algunos amigos que también tienen hijos de su edad. Ambos necesitamos un descanso después de todo lo vivido. Y ella está emocionada por recuperar la paz del hogar, esa calma que tanto echábamos de menos durante los últimos meses de tensión. Sí, lamento haber perdido 4 años con alguien que resultó tener prioridades tan distintas a las mías en temas de familia y honestidad. Pero me siento aliviado de haber descubierto la verdad antes de casarme, y antes de permitir que se dañara aún más el vínculo irreemplazable que tengo con mi hija.